En El Salvador, la evasión fiscal no solo ha sido un problema de pequeños contribuyentes, sino también de grandes grupos empresariales y peor aún con capacidades de influencia política y obviamente poder económico. Siendo la evasión de 5.30 y algo millones de dólares. Y ese es el monto por el cual ha sido requerido el representante legal de la empresa Intratex, ¿verdad? Más allá de eso, creo que lo importante es que la gente tenga claro de que estos procesos no son nuevos. Mientras ciudadanos comunes siempre terminan pagando intereses, multas, con un rigor muy fuerte de la ley, ciertos sectores del alto poder por décadas han enfrentado procesos que terminan diluyéndose en resoluciones administrativas, sin condenas penales y sin mayor transparencia pública. Entre ellos, uno de los casos más emblemáticos fue la denuncia del Ministerio de Hacienda por evasión de impuestos contra empresas vinculadas a la familia Simán, un apellido muy fuerte en este país. Un grupo muy consolidado e históricamente ligado al poder político y económico. Presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía por la presunta evasión de impuestos contra la empresa de este grupo Intratex SADCB, donde figuraban obviamente miembros de esta familia. Las autoridades argumentaron que la compañía había aprovechado de manera irregular beneficios fiscales y omitido el pago de obligaciones tributarias por aproximadamente 5.3 millones de dólares correspondientes a los ejercicios fiscales del 2016 al 2019, lo que según Hacienda representaba un grave deterioro de las arcas públicas del Estado. Y claro, ¿no? Hablar de millones no es poca cosa. Esta denuncia incluyó indicios de simulación de operaciones y un uso inapropiado de incentivos fiscales, y aunque todo esto derivó en la captura del representante legal Miguel Ernesto Durán Mijango y un proceso judicial, la Cámara Tercera de lo Penal determinó que el caso debía tramitarse por la vía administrativa más que por la penal, dejando sin sentencia condenatoria firme y sin que se haya transparentado de manera clara si ese monto fue pagado o ajustado conforme a la demanda inicial. Según la investigación, la empresa Intratex había utilizado un esquema de simulación fiscal para reducir artificialmente la cantidad que pagaba en impuestos, aprovechándose de beneficios e incentivos que no le correspondían legalmente. Intratex habría evadido impuestos usando las zonas francas, un sistema que permite a ciertas empresas pagar menos o no pagar impuestos si cumplen ciertos requisitos específicos, como exportar la mayoría de su producción y operar bajo condiciones especiales. Pero se decía que ellos solo recibían mercadería y la mandaban a los Estados Unidos. Capturó el pasado domingo por la tarde a Miguel Ernesto Daura Mijango, representante legal de la empresa Intratex de El Salvador. Empresa que forma parte del grupo empresarial Simán y relacionada con el actual presidente de la ANEP y también ex precandidato a la presidencia de la República por el partido Arena. Esto destapó la alerta que podrían estar defraudando también a la recolección de impuestos de Estados Unidos por el TLC que tenía con El Salvador. Y el problema más grande, según la investigación, es que la empresa usó esos beneficios sin cumplir completamente todas las reglas. Es decir, se hacía pasar como una empresa que merecía esa exoneración por zonas francas, cuando en realidad realizaba operaciones que debía pagar los impuestos normales. De esta forma, la empresa declaraba menos impuestos de los que correspondía, pasando todas sus ganancias, aprovechando las exenciones, y en solo esos 3 años presuntamente logró evadir esos 5.3 millones de dólares que no se pagó al Estado. Tras la denuncia, la Fiscalía ordenó la captura del representante legal de la empresa por el presunto delito de evasión de impuestos agravada, relacionado con el impago de esas cifras millonarias. La detención se realizó luego de allanamientos y revisión de documentación financiera, y el imputado fue presentado ante los tribunales, donde enfrentó audiencia inicial, y en esa etapa la Fiscalía sostuvo que la empresa había utilizado de forma indebida los beneficios de las zonas francas, mientras que la defensa argumentó que se trataba de simples errores contables o diferencias administrativas menores, aunque los montos eran millonarios, y que no era una mala intención y no debía incurrir en delitos penales, es decir, en cárcel. Pero como en muchos países del mundo, la evasión fiscal en millones sí constituye un delito penal, y eso conlleva obviamente prisión, aunque en El Salvador el dinero también tuerce un poco la justicia,
bueno, bastante, y más donde las cifras superan los millones de dólares. Cuando el caso salió al debate mediático, Javier Simán reaccionó públicamente calificando las acciones como arbitrarias y un ataque injusto contra su familia y sus negocios, defendiendo su trayectoria empresarial de generaciones y expresando que el procedimiento afectaba no solo a una empresa, sino a las fuentes de ingreso de miles de familias salvadoreñas. Simán, quien además era presidente de la ANEP, denunció al presidente Nayib Bukele ante la Defensoría de los Derechos Humanos por supuestas violaciones a su integridad moral y al honor, argumentando que las declaraciones y actuaciones del gobierno eran un intento de desprestigiarlo, ese caso puntualmente. Y todo el quehacer de esta familia y el apellido no puede desvincularse de Javier Simán y tampoco separarse de su trayectoria política ni del peso histórico de la ANEP de todas las décadas y gobiernos anteriores. Simán no solo fue una de las figuras empresariales más influyentes del país, sino que también tuvo una participación activa dentro del Partido Arena. El presidente de la República, Nayib Bukele, ligó a la empresa Intratex, acusada de presunta evasión de impuestos, con la familia Simán. Pero Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, se desligó del caso, aunque no hizo referencia directa al mismo. Estructura que durante décadas mantuvo una estrecha relación con el sector privado organizado. Durante esos años, la ANEP ejerció una fuerte influencia en las decisiones económicas y fiscales de los gobiernos, moldeando las políticas públicas favorables a los grandes empresarios, lo que consolidó un modelo donde el poder económico y el poder político caminaba de la mano con amplios márgenes de influencia y escaso cuestionamiento institucional, una especie de poder fáctico. Tras las capturas y las audiencias iniciales, el proceso, que inició obviamente con arrestos, parecía encaminarse a un caso penal por evasión fiscal agravada debido al presunto uso indebido de beneficios fiscales. Sin embargo, de forma sorprendente, bueno, no tan sorprendente, la Cámara Tercera de lo Penal modificó el rumbo y determinó que ya no debía tratarse como un delito penal, sino como una controversia de carácter administrativo. En términos sencillos, como un error, algo que se le pasó a los demás. En otras palabras, lo que había sido presentado como un posible crimen contra las arcas del Estado pasó a considerarse únicamente un problema técnico de impuestos resoluble mediante cobros y revisiones, ajustes fiscales o sanciones administrativas. Pero todavía más impactante, al avanzar el caso, sorpresivamente el juez Antonio Durán Ramírez junto con la jueza Marta Lidia Peraza detuvieron el proceso contra la empresa vinculada y decretaron sobreseimiento definitivo en favor de la sociedad Intratex, cerrando y dejando esfumarse aquel cobro de más de 5.3 millones de dólares en impuestos. El fallo se dio luego de que el abogado de la empresa presentó un recurso de apelación. Sin embargo, aunque solo pedía que se revocaran las medidas cautelares que habían sido impuestas en la audiencia inicial, el juez Tony Durán lo benefició con el sobreseimiento y no permitió que el caso pasara a fase de instrucción. Manejó información totalmente inexacta, lo que provocó que el sistema no especificara que debía pagarle al Estado los 5 millones. No estamos conformes con la resolución de la Cámara porque admite expresamente o tácticamente que hay evasión de impuestos, expresó el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya. Y así, en El Salvador, los casos judiciales claramente funcionan con dos velocidades. Una lenta, flexible, para los apellidos poderosos, tanto económicos como políticos, y otra implacable para el pequeño comerciante y el de a pie. Mientras a un pequeño comercio humilde pueden hasta clausurarlo, cerrarlo, por una multa o por no pagar cierta cantidad de impuestos, algún recibo. Distintamente, un caso que hablaba de millones en evasión fiscal terminó diluyéndose entre tecnicismos, resoluciones administrativas para que lo que comenzó como un grave delito contra el Estado se transformara en una simple controversia tributaria, sin condenas, sin responsables y sin explicaciones claras. Así, el escándalo que prometía sacudir las élites quedó reducido a tribunales de ocasión, demostrando que en este país no siempre cae quien debe, sino quien puede. Y bien, así, demostrado una vez más, el que tiene mucho poder económico siempre le sobra el dinero, pero curiosamente no para pagar impuestos, sino para comprar silencio en los tribunales. Porque mientras el ciudadano común paga hasta el último centavo, la última factura, el millonario paga otra cosa: abogados, tecnicismos y resoluciones administrativas. Al final, ellos nunca evaden impuestos, evaden problemas. Pero
Bueno, le dejo ese caso. Puede dejar su conclusión en los comentarios, qué es lo que sabía y cuál es su valoración final. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y apoyar el contenido. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego.